El mediodía llegó, y la mesa ya está puesta. Hay un plato de más. Siempre hay un plato de más, aunque tú ya sabes desde hace meses que nadie va a sentarse ahí. Lo pusiste de todas formas, como si esta vez fuera diferente, como si el hecho de ponerlo pudiera ser suficiente para que el domingo cambiara de forma. El teléfono no sonó, ni a las 11, cuando todavía era razonable esperar, ni a las 12, cuando la comida ya estaba lista y el vapor de la olla subía en silencio hacia el techo, ni ahora, que el mediodía pasa y tú estás sentada frente a ese plato que pusiste con la esperanza que nunca terminas de enterrar. No mandó mensaje. No tiene una razón nueva. Las razones son siempre las mismas. Trabajo, compromisos. Los niños tienen algo. Está muy lejos. Ya se hará otro domingo. Siempre otro domingo. Y tú sabes, en ese lugar del pecho donde se saben las cosas antes de entenderlas con la mente, que hay algo en ese silencio, que no es logística, que hay algo detrás de esas razones que ninguna de esas razones explica. Escúchame bien esta mañana, porque lo que voy a decirte cambió completamente la forma en que muchas madres entendieron el alejamiento de sus hijos. No les alivió el dolor de inmediato, pero les dio algo que el dolor sin nombre no puede dar. Una explicación que no es culpa de ellas. Y una acción que no depende de que el hijo haga nada primero. Cuando una madre llegaba ante Padre Pío con esa descripción exacta, el hijo que ya no viene los domingos, que siempre tiene una razón, que responde el teléfono con paciencia pero no visita. Padre Pío no le preguntaba lo que todos le preguntan. No le preguntaba si habían peleado. No le preguntaba si había dicho algo que lo ofendiera. No le preguntaba si eran muy diferentes o si la nuera era el problema. Padre Pío le hacía una sola pregunta. Una pregunta que las madres nunca esperaban. ¿Cree usted que su hijo la quiere? Silencio. Siempre venía el silencio, porque la pregunta tocaba exactamente el miedo que ninguna madre se atreve a nombrar en voz alta. Y cuando la madre dudaba, cuando abría la boca sin saber qué responder, Padre Pío la detenía antes de que hablara. No necesita responderme, ya sé lo que siente. Y entonces le decía lo que ningún otro confesor le habría dicho. El hijo que más amó y no supo corresponder es el primero en huir. Padre Pío lo transmitió en carta a una madre de San Giovanni Rotondo en los años 20. Lo escribió con una precisión que sus directores espirituales citaron durante décadas. El que se aleja no siempre es el que menos ama. A veces, el que más amó y no supo corresponder es el primero en huir. Y esa frase, cuando la madre la escuchaba por primera vez, no la consolaba de inmediato. La confundía, porque llevaba meses, a veces años, construyendo en silencio la historia de que su hijo ya no la quería. Y Padre Pío le decía exactamente lo contrario, que el alejamiento no era desamor. Era la forma que el amor toma cuando el hijo cargó demasiado y no supo cómo devolverlo. Hay algo que necesito explicarte y quiero que lo escuches sin apresurarte. El domingo vacío no es un problema de agenda, no es distancia geográfica, no es la nuera que tiene familia en otro lado, no es que los niños tengan actividades, no es que tu hijo sea un hombre ocupado en un mundo complicado. Todo eso puede ser verdad y seguir siendo un síntoma de otra cosa. Padre Pío enseñó, y sus hijas espirituales lo documentaron con precisión en los testimonios de San Giovanni Rotondo, que hay dos tipos de alejamiento de los hijos adultos. El primero es el alejamiento activo, el hijo que pelea. El que dice en voz alta que ya no cree, el que hace un escándalo en la mesa del domingo y se va dando un portazo, el que declara que la iglesia le parece absurda o que nunca le funcionó la fe, el que pone el conflicto sobre la mesa porque no puede callarlo. Ese hijo está afuera con la puerta cerrada de manera visible, y las madres saben que están enfrentando, aunque duela,
Pero hay un segundo tipo de alejamiento, el que Padre Pío llamaba el alejamiento pasivo. El hijo que no pelea, el que siempre dice que está bien, mamá, solo estoy ocupado. El que responde el teléfono, el que manda un mensaje en tu cumpleaños, el que no tiene mala cara cuando se ven, que no es tan seguido, pero cuando se ven está bien. El que nunca dice que no viene, solo dice que después, siempre después. Ese hijo es más difícil de comprender, más difícil de sanar, porque no hay conflicto que resolver, no hay palabras que retirar. No hay disculpa que pedir ni discusión que aclarar. Hay un vacío. Y el vacío no tiene forma concreta. No se puede abrazar. No se puede confrontar. No se puede señalar con el dedo y decir, esto es lo que hay que arreglar. Padre Pío sabía que tratar los dos tipos de alejamiento con la misma oración era el error más común de las madres, porque tienen causas distintas, y el alejamiento pasivo tiene una causa que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta. La culpa del hijo disfrazada de indiferencia. Lo que tu hijo carga, no lo carga con palabras, lo carga con distancia. Hay un peso que los hijos adultos llevan frente a las madres que dieron todo. Un peso que no es resentimiento, no es indiferencia, no es desamor disfrazado de ocupación. Es una deuda que se siente impagable. Piénsalo así. Tu hijo te vio madrugar, te vio privarte de cosas para que él tuviera, te vio trabajar con ese cuerpo que tú sabías estaba cansado, te vio rezar, te vio llorar, te vio sostener la familia en momentos en que el mundo se movía. Y él lo sabe, no tiene que ser un hombre sensible ni particularmente reflexivo para saberlo. Lo sabe con esa parte del alma que reconoce el sacrificio ajeno sin necesitar que se lo expliquen. Y esa deuda que crece cada año que pasa, que se acumula en cada llamada que no hace y en cada domingo que no viene, esa deuda que él siente que nunca va a poder pagar de manera suficiente, se convierte en algo que el alma no sabe cómo manejar. No puede pagarla, pero tampoco puede estar cómodo frente a ella, y la única salida que encuentra, sin que él lo decida conscientemente, sin que ningún psicólogo se lo haya explicado, es la distancia. Si no está presente, no tiene que enfrentar lo que le debe. Si no viene el domingo, no tiene que mirar los ojos que lo vieron crecer y saber que todavía no es suficiente. Si siempre hay otro domingo, la deuda queda suspendida en un futuro indefinido, donde tal vez, algún día, pueda corresponder de verdad. El libro del Eclesiástico lo dice con una claridad que Padre Pío citaba en dirección espiritual, con los hijos adultos que llegaban a San Giovanni Rotondo, con esa carga sin nombre. Hijo, cuida a tu padre en su vejez y no le causes tristeza en su vida. Padre Pío no usaba ese texto para condenar al hijo. Lo usaba para diagnosticar a la madre, para mostrarle el peso espiritual real de lo que ocurría en su hogar, para revelarle que el alejamiento del hijo no era un capricho personal, sino una herida espiritual con raíz en el cuarto mandamiento. Una herida que tiene consecuencias y que tiene también, y esto es lo importante, tiene una cura específica, una que no requiere que el hijo haga nada primero. Quiero contarte algo que sucedió en mi despacho en Puebla, un jueves de agosto del año 2007, porque lo que esa tarde aprendí me cambió la manera de acompañar a las madres desde entonces. Llegó una mujer que se llamaba Doña Amparo. No llegó el martes ni el domingo. Llegó un jueves, porque los jueves, me explicó, su hijo Ernesto trabajaba hasta tarde y ella podía hablar sin preocuparse de que él llegara y encontrara el coche de ella en la calle. Así de lejos había llegado la cosa. Se sentó frente a mí con un bolso café oscuro en el regazo y sacó una hoja de papel. Una hoja de cuaderno, doblada en 4, con anotaciones que reconocí de inmediato como la letra de alguien que lleva tiempo registrando algo que duele demasiado para no tener testimonio escrito. Eran los domingos.
los domingos que Ernesto no había venido desde el mes de marzo. 12 en total, contados uno por uno, con la fecha al lado y la razón que él había dado en cada llamada. La miré sin decir nada. Doña Amparo dobló el papel, lo apretó entre las manos y me dijo: «Padre, yo sé que es mi culpa. Fui muy dura con él cuando se casó con esa muchacha. ¿Cómo le pido perdón a alguien que ya no me contesta cuando llamo?» Y yo le hice una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Y él alguna vez le pidió perdón a usted? Doña Amparo me miró sin entender. No porque la pregunta no tuviera sentido, sino porque llevaba meses cargando la culpa en una sola dirección, hacia adentro. Y la pregunta le mostraba que había otra dirección que no había contemplado. Le dije: «El problema no es el perdón que usted le debe. El problema es el perdón que él no sabe que necesita pedirle. Y ese perdón, él no puede pedirlo porque le pesa más de lo que puede cargar. Por eso no viene». Doña Amparo no habló por un momento. Uno de esos silencios que tienen densidad propia, que no están vacíos, sino llenos de algo que se está reordenando. Después dijo: «Entonces, ¿qué hago yo? Quitarle el peso sin que él sepa que usted lo hizo». Eso fue lo que le dije. Y esa frase, que a mí me había costado 18 años de acompañamiento pastoral entender completamente, es el corazón de lo que quiero decirte esta mañana. Hay algo que el cuarto mandamiento le promete a la madre y casi nadie lo menciona. Todos conocen el cuarto mandamiento desde la perspectiva del hijo. Honra a tu padre y a tu madre. La obligación del hijo, el deber filial, lo que el hijo debe. Pero Padre Pío leía ese mandamiento también desde el lado de la madre, y lo que encontraba ahí no era solo una obligación para el hijo, era una promesa para quien honra el vínculo desde su lado. La enseñanza del catecismo en el numeral 2215 lo dice con claridad. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. La ausencia sostenida del hijo en los encuentros familiares, los domingos, la Navidad, la Semana Santa, constituye una ruptura de esa armonía. Y esa ruptura tiene consecuencias espirituales reales. Pero Padre Pío añadía algo que los libros de catecismo no suelen explicar. La madre que sigue honrando el vínculo desde su lado, que no guarda rencor, que sigue siendo el hogar al que el hijo puede volver aunque no vuelva, esa madre tiene autoridad espiritual sobre ese vínculo que el hijo no puede tener todavía, porque ella lo sostiene cuando él no puede. Y esa autoridad espiritual, ejercida en la oración, llega al alma del hijo por un camino que ninguna conversación, ningún reclamo, ningún ultimátum puede alcanzar. Padre Pío lo decía con esa claridad directa que lo caracterizaba. La oración de la madre que no guarda rencor tiene un peso espiritual que el hijo siente aunque no lo sepa. Que el hijo siente aunque no lo sepa. No lo entiende, no lo reconoce, no puede nombrarlo, pero lo siente, en esa inquietud que le llega sin razón visible un martes por la tarde, en ese pensamiento de su madre que aparece cuando él no lo buscó, en ese movimiento interior que ningún psicólogo puede explicar del todo, y que Padre Pío llamaba la caricia invisible de la oración materna. Y ahora voy a decirte lo que Padre Pío dejó para las madres en esta situación exacta. Lo llamo la mesa vacía. Y antes de que te explique el rito, necesito que entiendas por qué se llama así. No porque la mesa deba estar vacía, sino porque el domingo que la mesa está preparada y el hijo no llega, ese domingo tiene un peso espiritual que la mayoría de las madres desperdician en el dolor pasivo. En la espera, en el teléfono que revisan 3 veces, en la comida que enfría. La mesa vacía es el momento en que ese peso se convierte en algo activo, en intercesión. Son 3 partes, y la primera se hace el sábado por la noche, antes de dormir, cuando la casa está en silencio. La noche antes del domingo, cuando ya no hay ruido en la casa, ve a la mesa donde tu hijo solía sentarse. No a cualquier silla, al lugar exacto donde él se sentaba de niño.
donde aprendió a rezar el Ave María con la servilleta en la mano, donde creció. Coloca ahí, en ese lugar, una imagen pequeña de Padre Pío o de la Virgen. No tiene que ser grande, no tiene que ser exhibición, un recordatorio discreto de quien va a cargar contigo esta noche. Junto a la imagen, un vaso pequeño de agua bendita y un papel donde escribirás con letra clara solo el nombre de tu hijo, solo el nombre, nada más en el papel. El nombre es suficiente, el nombre ya es todo. De pie frente a esa silla, en silencio, di estas palabras en voz baja, sin emoción forzada, sin llanto que se produzca para ser visto, porque aquí no hay quien te vea, solo con honestidad. Hijo, tú aquí te sentabas, aquí aprendiste a rezar, aquí te di lo que pude. Hoy no vienes, y yo no siempre sé por qué, pero sé esto. No te guardo rencor, solo te guardo. Eso es todo. Esas palabras no son poesía, son la verdad más limpia que una madre puede decir frente a la silla vacía de su hijo. Haz la señal de la cruz sobre el papel con su nombre, dóblalo, guárdalo junto a la imagen que colocaste, y ahora siéntate, en esa misma silla si puedes, o frente a ella, en silencio, y reza esta oración. Padre Pío, tú que conociste la soledad del hijo que dejó su casa para seguir a Dios y nunca pudo regresar completamente, intercede esta noche por él. No le pido que venga el próximo domingo, le pido que vuelva a su alma, que el peso que carga, sea cual sea, se alivie lo suficiente para que la distancia entre nosotros deje de parecerle la única salida. Señor, el cuarto mandamiento dice que honrar a los padres trae bendición. Yo no reclamo la bendición para mí, la reclamo para él. Que lo que le corresponde por gracia llegue a él, aunque todavía no venga. Amén. Después, 3 Ave Marías. Despacio, con atención. Una por cada año que lleva sin venir. No más de 3 aunque lleve más, porque no estamos contando ausencias. Estamos entregando lo que cada año sin él le costó a tu alma. La segunda parte de la mesa vacía es el gesto del domingo. El domingo por la mañana, antes de que llegue el mediodía, antes de que la hora del almuerzo pase en silencio. Solo una cosa, llama a tu hijo. No para preguntar si viene, no para recordarle que pusiste la mesa, no para que sienta culpa por algo que ya siente aunque no lo diga. Solo para decir esto. Hijo, pensé en ti esta mañana. Te quiero. Nada más. Y colgar. Antes de que haya silencio incómodo. Antes de que la conversación busque un destino que esa llamada no tiene. Si no contesta, dejar ese mensaje exacto en su buzón de voz. Si ya no hay número, o si sabes que no va a responder, escribir esas palabras en el papel de su nombre y guardarlo junto a la imagen. Esas 4 frases son el gesto que Padre Pío llamaba el primer paso, que la madre puede dar sin que el hijo tenga que dar nada primero. No pide respuesta, no espera respuesta. Es una semilla, y las semillas trabajan en la oscuridad, donde nadie las ve, antes de que alguien note que algo empieza a moverse. El mantenimiento de la mesa vacía son 4 domingos seguidos. Solo la oración del cuarto mandamiento, de pie frente al lugar donde él se sentaba. Sin colocar imagen nueva, sin el papel, ya está guardado. Solo las palabras de intercesión. Al cuarto domingo, un rosario completo, con una sola intención que repites al inicio y no vuelves a pronunciar hasta el final. Que el primer paso del regreso lo dé el cielo. No yo. Esa intención. No el regreso mismo. El primer paso, porque el primer paso, cuando lo da el cielo, llega por caminos que la madre no diseñó y que el hijo no eligió. Llega en la forma de un pensamiento que él no buscó, en una conversación que no planeó, en una inquietud de un martes por la tarde que no tiene explicación visible, pero que lo mueve, aunque sea solo 1 milímetro, en la dirección del domingo que todavía no viene.
Hay algo que quiero decirte sobre el tiempo de esta oración. No te voy a decir que en 4 domingos tu hijo va a aparecer en la puerta. No te voy a decir que la mesa vacía garantiza el regreso en el plazo que tú esperas. Te voy a decir lo que le respondí a doña Amparo cuando ella me preguntó exactamente eso. ¿Cuánto tiempo necesita? Le dije. El tiempo que necesita el alma de tu hijo para soltar lo que carga no es el mismo que el que necesita tu corazón para dejar de contar los domingos. El alma trabaja a su propio ritmo, pero trabaja. Y la madre que sostiene el vínculo desde su lado, que no guarda rencor, que le quita el peso sin que él sepa que lo hizo. Esa madre está creando en el plano espiritual las condiciones en que el hijo puede volver sin sentir que la deuda creció, que puede volver sin que el regreso sea una derrota, que puede volver porque la distancia ya no le cuesta lo mismo que antes. Eso es lo que la oración de la madre que no guarda rencor hace en el alma del hijo. No lo arrastra. Le abre una puerta que él todavía no sabía que seguía abierta. Hay algo que llevo años diciéndoles a las madres que llegan ante mí con esa hoja de domingos contados, y quiero decírtelo a ti también. El domingo vacío no es evidencia de que fallaste. No sé. Sé que esa es la pregunta que vuelve cada mediodía que pasa en silencio. ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé? ¿Qué no le di que ahora lo tiene tan lejos? Padre Pío respondió esa pregunta con una claridad que a mí me costó años entender completamente. El hijo que se aleja por culpa no se aleja de una madre que falló. Se aleja de una madre que dio tanto que él no sabe cómo estar a la altura. Eso no es fracaso tuyo. Es el reverso doloroso de todo lo que hiciste bien. El hijo que nunca te vio sacrificarte no carga esa deuda. El hijo que creció viendo que eras capaz de darlo todo es el que siente, en algún lugar de su alma, que no puede articular con palabras, que nunca va a poder devolverte lo que te debe. Y ese peso, que es el peso del amor que no sabe cómo corresponderse, necesita ser aliviado, no con argumentos, no con el reclamo de que se acuerden de que el domingo es el domingo, con la intercesión de una madre que lo suelta sin que él lo sepa, quitarle el peso sin que él sepa que usted lo hizo. Eso fue lo que le dije a doña Amparo ese jueves de agosto en Puebla, y eso es lo que te digo a ti esta mañana. Haz la mesa vacía esta semana, el sábado por la noche, cuando la casa esté en silencio y el plato de mañana todavía no esté puesto. Párate frente a su silla, dile lo que es verdad, que no le guardas rencor, que solo lo guardas. Y el domingo por la mañana, antes de que el mediodía llegue en silencio, haz ese gesto pequeño que no pide nada. Hijo, pensé en ti esta mañana. Te quiero. Nada más. No esperes respuesta esa noche. Pero sabe esto, lo que pusiste en movimiento el sábado por la noche, frente a esa silla vacía, en silencio, sin que nadie lo supiera, ya tiene un destino en el plano espiritual donde Padre Pío trabaja. Ya llegó donde tú no puedes llegar. No. Y la gracia de Dios, que no tiene apuro pero tampoco olvida, la va a poner exactamente donde el alma de tu hijo más la necesita. Que Padre Pío cuide tu hogar esta noche, y que el próximo domingo, sea que él venga o no, sea diferente para ti. No porque la mesa esté llena, sino porque ya no estás sola frente al plato que pusiste. Cuídate.